Hola a todos y todas, les agradezco por compartir aprendizaje conmigo sobre compliance. Vamos a tratar en estas 4 lecciones que componen esta ruta, vamos a tratar sobre corrupción y sobre todo cómo prevenir la corrupción. Por eso es que he titulado esta ruta de aprendizaje todo lo que debes saber sobre corrupción y cómo prevenirla. Espero que sea de tu utilidad. Mi nombre es Carolina Sáenz, soy CEO de Let's Compliance, en una consultora especializada en prevención de riesgos, entre ellos riesgos de corrupción, lavado de activos, delitos relacionados y también difusión de cultura de integridad. Quiero que prestes atención a todos lo que vamos a tratar, no solamente a lo que se dice en las diapositivas, porque además de lo que se dice en el material, voy a comentar algunas cosas y algunos datos muy interesantes que te recomiendo tomar nota y te recomiendo estar atento y atenta a todo lo que comentemos. La lección uno, que es la lección del día de hoy, es qué es la corrupción y cuáles son sus efectos, ¿no? Se ha hablado mucho, se habla y cada vez se habla más de qué es la corrupción, ¿no? Habitualmente se escuchan expresiones como la corrupción es un cáncer o la corrupción no tiene solución. Hemos nacido en un país o en una región corrupta. Incluso hay personas que mencionan, en nuestro país existe una cultura de corrupción, pero nos hemos preguntado si todo eso que escuchamos qué tiene de verdad y qué tiene de falso. ¿Se puede decir que existe una cultura de corrupción? ¿Puede haber una cultura en torno a un delito como es la corrupción? ¿Se trata realmente de un mal irreversible? ¿Acaso no podemos prevenirlo o combatirlo? Son algunas de las preguntas y algunas de las reflexiones que vamos a transitar el día de hoy. Y antes que nada, quiero comentar qué es la corrupción, ¿no? Voy a definir corrupción en los términos más generales posibles, también desde un lado ya es verdad académico para ir adentrándonos al tema y a los alcances que vamos a ir discutiendo en esta ruta de aprendizaje. Pero quiero hacerles notar también que así como vamos a hablar en términos académicos de qué es corrupción, también lo pueden ir aplicando y en la medida que vayan interiorizando este concepto, se van a dar cuenta que la corrupción está por todos lados, está también en nuestra vida personal, en nuestra vida cotidiana, obviamente en nuestra vida corporativa, en nuestra vida académica, en nuestras prácticas, etcétera. Entonces, dicho esto, vayamos a la definición pura y dura de qué es corrupción. La corrupción es el mal uso de un poder, del poder, ojo, público o privado, para obtener un beneficio indebido. Un beneficio indebido que puede ser directo o indirecto. Ahora vamos a ir desarrollando todos estos puntos y que implica necesariamente, al ser un delito, la vulneración de principios, deberes, reglas, valores éticos, derechos fundamentales, etcétera. Acá la primera explicación que quiero hacer es la que tiene que ver con el mal uso del poder. Este mal uso del poder puede ser, como lo dice acá, a nivel público, en un ámbito público, en cuyo caso estaríamos hablando de un funcionario o funcionaria que utiliza o mal utiliza su poder en la entidad pública correspondiente, eh, para obtener alguna ventaja, beneficio, prestación a cambio. eh, o también, hoy en día, también se puede hablar de corrupción en el sector privado, no solamente en el sector público.
como siempre hemos tenido en mente que existen situaciones en las cuales un funcionario público nos hace una propuesta o alguna persona o empresa, representante de una empresa o organización le hace una propuesta de soborno o de coima a un funcionario público. Es verdad, existe corrupción en el ámbito público, pero hace algunos años por fin se introdujo en el Código Penal la figura de corrupción privada. Esto quiere decir que también se reconoce que también existe corrupción privada en el ámbito, mejor dicho, existe corrupción, este mal uso de poder en el ámbito privado. Y lo vamos a ver sobre todo en organizaciones, en las relaciones que tienen las organizaciones, en las interacciones que tienen con sus proveedores, con sus clientes y también al interior de las organizaciones. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, somos abogados o representantes o trabajamos en el área de compras de una organización y tenemos un proveedor, tenemos que contratar un proveedor que puede ser de papel, por poner un caso muy sencillo, y muy del día a día, y hacemos un concurso, ¿no? Un concurso para ver cuál es el proveedor que se ajusta más a las necesidades, no solamente técnicas, sino también económicas de lo que estamos buscando en la organización, que es comprar papel. Puede ser que uno de esos proveedores quiera ganar el concurso sí o sí y decida apartarse de la vía regular, que es presentar su propuesta técnica, su propuesta económica, y decida ir más allá y hacernos una oferta o un regalo o el ofrecimiento de algún beneficio o ventaja para nosotros, que somos los encargados del área de compras y vamos a decidir a qué proveedor contratar. Ese es un clásico ejemplo de corrupción entre privados. Ahora, también existe la posibilidad de que se dé corrupción, por ejemplo, cuando estamos interactuando con un cliente. De repente nos interesa renovar un contrato con un cliente importante para la empresa y lo que hacemos es ofrecerle de repente hacerle un regalo o de repente ofrecerle un viaje o un almuerzo particularmente oneroso para él y su familia, para él y la esposa o la persona y el esposo, etcétera. Eso también configura corrupción privada, porque estamos tratando de persuadir de una manera indebida a que esta persona, este cliente, acepte renovar un contrato de manera irregular, ¿no? Ese es otro ejemplo. Y también se puede dar al interior de una organización cuando, por ejemplo, tenemos un compañero o una compañera que sabemos que está haciendo algo indebido, que está cometiendo alguna falta de integridad o algún riesgo, está asomándose a un riesgo de corrupción, y lejos de reportarlo al oficial de cumplimiento, al encargado o encargada de prevención de la organización, lo que hacemos es decirle, mira, he tomado nota de lo que estás haciendo, cómo es, ¿no? Vamos mitad a mitad y no te reporto, etcétera. Ese es otro caso muy recurrente, lamentablemente, en las organizaciones y que se puede presentar en una organización si es que la organización no establece programas de prevención adecuados, que es un tema que vamos a ver más adelante. Bueno, ya hemos repasado que la corrupción es mal uso de poder, que ese poder puede ser público o privado, público en caso de funcionarios públicos o representantes de entidades públicas, y privado puede ser una organización, una empresa en interacción con terceros que pueden ser, generalmente son proveedores, clientes o también al interior de la misma organización.
El beneficio que se ofrece o que se recibe es un beneficio indebido. Indebido porque sale de la regularidad de una operación, ¿no? Le estoy dando un beneficio, una ventaja, le estoy haciendo una oferta a cambio de que de manera indebida, a cambio de que saltándose sus deberes, esta persona que va a decidir determinada operación o darnos la licencia o asignarnos el contrato, lo que sea, va a decidirlo vulnerando sus deberes o fuera del procedimiento regular. Ese beneficio puede ser una prestación que en efecto, como se ve en la imagen, puede ser efectivo dentro de un sobre, pero también hay maneras más, entre comillas, sofisticadas para sobornar, que en buena cuenta es de lo que estamos hablando, o para, en términos más coloquiales, coimear a una persona, ¿no? Si bien es cierto, lo más común y lo que se nos viene a la mente es el sobre con el dinero, también, por ejemplo, le puedo ofrecer viajes o prestaciones como entretenimientos, ¿no? Actividades recreativas como paseos para la persona y su familia, paseos para la persona y su pareja. Pueden ser promesas, ¿no? Un funcionario que me diga, ok, estás tramitando una licencia porque vas a abrir un restaurante, una licencia de funcionamiento. Ok, yo justo fíjate cómo son las cosas, favor con favor. Tengo un hijo que necesita hacer sus prácticas y tu restaurante sería excelente para que él haga sus prácticas preprofesionales o para que le consigas un puesto de trabajo. Eso es un ejemplo de cómo estas prestaciones no solamente, o estos beneficios indebidos, no solamente vienen dentro de un sobre y en forma de efectivo. Y otra especificación que quiero hacer es que, como ya se habrán dado cuenta de mis ejemplos, no solamente son beneficios directos, es decir, que beneficien directamente al funcionario o que beneficien directamente al agente privado que se está sobornando, sino que también pueden ser indirectos. Y se considera que un beneficio es indirecto cuando no beneficia directamente al funcionario público o al tercero, sino a alguien que esté o que forme parte de su entorno familiar, de su entorno social, amical, más cercano. Por ejemplo, un hermano, una hermana, la esposa, el esposo, los hijos, un amigo, el compadre, la comadre, etcétera. Así ya nos podemos hacer una idea e ir dimensionando de cómo la corrupción parece ser algo muy puntual, pero en realidad es algo, es una redecilla que va creciendo poco a poco y que se puede ir formando ahí, se puede ir enredando, se va a ir enredando poco a poco si es que no la detenemos a tiempo y no la prevenimos a tiempo. Bueno, dicho esto, la definición, ya podemos ahora darnos una idea de la corrupción a nivel mundial y a nivel región. Acá les traigo en este cuadro, ustedes van a poder dimensionar la corrupción a nivel América y vamos a centrarnos específicamente en Latinoamérica. Este es el índice de percepción de corrupción del año 2023 que nos regala Transparencia Internacional todos los años el 31 de enero, habiendo cerrado el año anterior, nos entrega un estudio que yo les voy a dejar en el link de IDEM, les voy a dejar cómo acceder a este índice para que ustedes puedan verlo ya a nivel internacional, a nivel mundial, cómo se percibe la corrupción. Miren acá, acá tenemos, en esta proyección, tenemos el resultado de América, ¿no? Mientras más rojo y más rojo oscuro sea un país, es un país percibido como más corrupto, ¿no? Rojo siendo corrupto, naranja, ahí estamos en corrupción, estamos en vías de
de tener una corrupción institucionalizada y mientras más amarillo y vaya atenuándose ese amarillo, es percibido ese país como menos corrupto. Como les digo, los invito a visitar el link y el sitio oficial de Transparencia Internacional que voy a compartir con ustedes el link, el link de esta página. Y veamos acá dónde está Perú. Perú tiene un puntaje de 33. Estamos por acá. Si se dan cuenta, estamos en un nivel de corrupción considerable, ¿no? El puntaje promedio de América es 43 sobre un puntaje máximo de 100 y nosotros tenemos apenas 33 de puntuación. Entonces, nuestros niveles de corrupción, lo cierto es que están estancados, no hemos avanzado mucho, no es que hayamos mejorado, más que nada nos hemos estancado y es como si se hubieran institucionalizado o como si se hubieran perennizado estos niveles. Estamos un poco en una zona de confort, de corrupción, de la cual nos cuesta salir. Con lo cual, no es que estemos condenados a vivir perennemente en la corrupción, sino que tenemos un reto mucho más desafiante y mucho más interesante también. Ahí hay todo un nicho de especialización para prevenir corrupción. Y yo francamente desde mi experiencia les puedo decir que es un interesante y gratificante cuando uno va trabajando con las organizaciones en detectar potenciales riesgos de corrupción y poder prevenir esos riesgos a tiempo. Algunos efectos negativos de la corrupción que es necesario que ustedes tengan en cuenta son los que van a poder ver en esta proyección. Tenemos pobreza. La corrupción genera pobreza, genera violación de derechos humanos, falta de institucionalidad, desconfianza en autoridades, desconfianza en instituciones, desempleo, una carencia y una deficiencia en calidad de servicios públicos. Y acá les pongo un ejemplo. Hay un estudio que acredita que, y los invito a seguir investigando sobre este tema, hay estudios que muestran cómo aproximadamente un tercio de lo que se le dedica a del presupuesto que se le dedica a un servicio público termina yendo a la corrupción, a sobornos, termina en los bolsillos de funcionarios públicos a cargo de ese presupuesto, de la administración de ese presupuesto, y eso tiene impactos negativos grandísimos. Por ejemplo, pensemos en la época de la pandemia, en la época de la pandemia y el presupuesto asignado a la al sector salud y todo lo que estaba siendo desviado a la corrupción. Entonces, ahí se pueden dar cuenta de la cantidad de personas que quedaron sin atender, sin un buen o una adecuada o una oportuna atención. ¿Cuántos casos de muertes o complicaciones por COVID se pudieron evitar si hubiéramos tenido hospitales adecuadamente equipados o al menos suficientemente equipados? O el oxígeno necesario, incluso en esas situaciones de emergencia, se reportaron casos de corrupción, de desviación de presupuesto para insumos indispensables para ese momento, para esa situación de emergencia que estábamos viviendo, como por ejemplo los casos de balones de oxígeno, ¿no? Entonces, la corrupción, cuando a mí me preguntan, ¿la corrupción mata? Por supuesto que la corrupción mata. No solamente lo habrán visto recordarán el caso del COVID y la pandemia, sino también cuando ocurre un huaico, cuando ocurre un desastre natural. ¿Qué pasa ahí? Vemos cómo las casas se caen, la infraestructura se cae, y eso es porque cuando se hizo esa infraestructura
no se hizo con el presupuesto completo, con el presupuesto idealmente asignado para esas construcciones. Entonces hay una merma originada por el presupuesto que termina en bolsillos de funcionarios públicos, hay una merma y se construye con lo que queda. En- por tanto, tenemos construcciones que no cumplen con estándares de seguridad y ante un desastre natural, lo que tenemos es eso, destrucción, muerte, pobreza, estado de necesidad, etcétera. Y esto se ve a nivel mundial. Si ustedes googlean, y los invito a que lo hagan, en terremotos tremendos que ha habido, por ejemplo, como el que hubo hace un par de años en Turquía, sucedió lo mismo y cuando se investigó se dieron cuenta que fueron contra esos edificios que se derrumbaron como un castillo de naipes, fueron construidos por el Estado, con presupuestos mermados por la corrupción. Entonces, si se dan cuenta que la corrupción mata, sí, la corrupción mata. Y los invito también a ver lo que escribo. Tengo varios artículos en el blog que tengo en gestión, en Shot de Integridad. Ahí explico con eh, porcentajes y cifras de Naciones Unidas, cómo es que se ven mermadas estos presupuestos y cómo así se ven perjudicados los ciudadanos y ciudadanas de países determinados en los que lamentablemente existe mucha corrupción. Ahora les traigo casos que yo siempre les digo casos tristemente célebres. Son tristemente célebres, pues porque son conocidos lamentablemente por haber traído o haber conllevado muchos efectos negativos de corrupción. Uno de ellos es el caso Siemens, que ustedes habrán escuchado, que cuando se habla de corrupción hablamos siempre o viene a nuestra memoria el caso Siemens. Es un caso de soborno transnacional, es decir, un soborno que se dio en todo el mundo, una empresa que sobornaba o que practicó corrupción al mismo tiempo y por años en diferentes partes del mundo, pero además en casi todos los continentes del mundo. Era alucinante cómo de manera simultánea operaba, tenía ya toda una infraestructura creada al interior y los departamentos de cada una de las subsidiarias de esta empresa ya sabían a quién tenían que apuntar y a quién tenían que sobornar. Las investigaciones empezaron en el 2008 y lo que quiero reflejar acá es no solamente cómo la empresa se ve perjudicada, ¿no? Que en este caso es Siemens, una transnacional conocidísima y con muy buena reputación en su momento y hoy en día también, ya vamos a explicar qué pasó en estos años oscuros de corrupción en Siemens. Y también cómo se vieron perjudicados sus trabajadores, los que estuvieron directamente relacionados en los casos de soborno, corrupción, y los que no. Así que la moraleja que les quiero dejar en este caso, con este caso, es que cuando llueve corrupción, todos nos mojamos, a todos nos salpica. Como les digo, el caso es, las investigaciones inician en el 2008, se destapan casos de corrupción por todas partes, ya les digo, Argentina, Bangladesh, Nigeria, Venezuela, etcétera, etcétera. Y incluso habían ya toda una estructura de cuentas bancarias secretas de dónde hacerle los depósitos a los funcionarios públicos a cambio de que se le adjudiquen contratos para la construcción de diferentes tipos de infraestructura, etcétera. ¿Cuáles son las consecuencias negativas? Hay una serie de investigaciones en diferentes jurisdicciones, por lo que le digo que se trata de un caso de soborno transnacional, es decir, en diferentes partes del mundo. Una multa por haber infringido a la FCPA, que es la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos de Norteamérica.
Al cotizar Siemens en la Bolsa de Nueva York, estaba sujeta a esta ley y al haberla incumplido, al sobornar en diferentes partes del extranjero, se le aplica una multa millonaria, de miles de millones de dólares. Hay sanciones penales para los ejecutivos involucrados. Pierde una serie de contratos porque al ser una empresa corrupta existen una serie de sanciones comerciales que queda impedida de mantener contratos en diferentes partes del mundo, con lo cual las tratativas o las negociaciones que tenía ya de contratos pendientes se caen una serie de operaciones. Siemens debe salir de diferentes países, con lo cual ocurren despidos masivos y no solamente se ven perjudicados los altos directivos o los representantes de Siemens que estuvieron involucrados directamente en los sobornos, sino también se ven perjudicados los trabajadores o el personal en general, porque al cerrar las operaciones, al caérsele los contratos, lo que ocurre son despidos masivos, desvinculaciones masivas, muchos trabajadores que quedan sin empleo y que se enfrentan a un mercado con con esta suerte de estigma de haber formado parte de una empresa corrupta. Imagínense el desafío. Sin embargo, las consecuencias legales no fueron lo único que se sufrió. Quiero que presten atención a algo que trae la corrupción y que no está establecido en ninguna norma, que es el grave daño reputacional que sufre una organización. La organización que se ve descubierta como corrupta sufre un gran daño reputacional que, a diferencia de una multa o a diferencia de despidos masivos o de reducción de operaciones, no podemos dimensionar en términos de dinero, en términos de esfuerzo y en términos de tiempo, cuánto nos va a costar remediar un daño reputacional. Lo que le ha costado crear una buena reputación, una buena imagen corporativa, una marca, lo que le ha costado a una empresa en minutos, en cuestión de minutos, de que salga en las redes sociales o en las noticias que está involucrada en un acto de corrupción, puede traer abajo esa marca, ese valor reputacional, etcétera. Entonces, no podemos, además de las consecuencias penales, legales, contractuales, etcétera, tengamos en cuenta que cuando estamos en un caso de corrupción, lo que nos va a traer es un grave daño reputacional, que no podemos estimarlo, que no podemos dimensionarlo y que no sabemos cuánto nos va a costar remediarlo. Afortunadamente, Siemens es una de esas empresas, no la única, afortunadamente, recalco, que aprendió de lo que ocurrió. Aprendió y se da un despertar de conciencia, no solamente en Siemens, sino también en otras empresas y en otros países, de la necesidad de que exista prevención de corrupción. Se da un despertar de prevención de corrupción y también se da un despertar de cultura de integridad. Las empresas empiezan a creer y a estar convencidas de que en la medida de que actúen correctamente van a prevenir casos de corrupción. Esto se da en otros países, se empieza a dar por ahí por el 2008, 2014, son años en los que se da mucha de esta conciencia, las empresas empiezan a despertar y nosotros no somos la excepción. En Perú, recordemos el contexto por estos años, estamos en medio del escándalo, del destape del caso Odebrecht, muchos políticos involucrados. Cada día prendíamos la tele o veíamos en redes, en internet, que había un nuevo político involucrado, un nuevo empresario involucrado, y eran
sobornos millonarios, ¿no? Ante esta situación de corrupción que nos tenía hasta el cuello, surge la necesidad de tener una norma anticorrupción y es así como se publica la Ley 3424, que es la ley de responsabilidad administrativa, entre comillas, ahora les voy a explicar por qué hago las comillas, de las personas jurídicas. Esta norma que también se las voy a compartir, la versión actualizada, se las voy a compartir a través del link de IDEM. Lo que marca es un antes y un después en la historia legal del Perú. A partir de esta norma, las empresas y toda persona jurídica, todo tipo de organización va a ser responsable penalmente, en caso de la comisión de ciertos delitos. Vamos a ver cuáles fueron esos delitos de acuerdo a esta norma peruana, que es la Ley 3424. Corrupción en todas sus modalidades. Ahora regreso para decirles cuáles son. Lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En la actualidad, desde mayo del año pasado, ya hubo una modificatoria en la que se incluye un catálogo de delitos por los cuales una organización, una empresa puede ser sancionada penalmente, ¿no? Hay un catálogo larguísimo de más de 30 delitos. Les voy a compartir la modificatoria también, pero para los fines de esta ruta de aprendizaje vamos a centrarnos en la corrupción. Les decía que que una empresa puede ser sancionada penalmente por corrupción en todas sus modalidades. Cohecho, más conocido como soborno o coima; colusión, que es cuando se coluden en el marco de un concurso público o en el marco de una licitación pública, haya una colusión entre una empresa y un funcionario para defraudar al Estado; tráfico de influencias en el marco de un proceso judicial o en el marco de un procedimiento administrativo para obtener una sentencia o una resolución administrativa favorable; y corrupción entre privados, que ya hemos conversado sobre eso, que es esta corrupción que se da en el ámbito privado, ya sea con otros agentes como proveedores, clientes, otros socios comerciales o al interior de la empresa. Lavado de activos, que es un delito que va muy de la mano con corrupción, porque cuando existe corrupción existe un pago indebido, ¿no? Muchas veces ese pago en efectivo o algunas veces de manera un poco más sofisticada a través de una cuenta no tan notoria, que luego yo corrupto, voy a tener que justificar ese dinero. Entonces voy a empezar a tratar de insertarlo en el mercado, insertarlo en la economía, y para eso voy a hacer operaciones de lavado de activos, porque en buena cuenta lo que quiero es introducir el dinero en el sistema financiero sin que se levante la sospecha que este dinero proviene de un delito que es corrupción. Y financiamiento del terrorismo, que es un delito también relacionado porque lamentablemente muchas veces una opción para lavar dinero es la de financiar organizaciones que pueden estar vinculadas a fines subversivos, a fines terroristas, ¿no? Entonces estos delitos son como que uno derivado de otro, y por eso es que se toman como un combo a tener en cuenta, ¿no? ¿Por qué les digo, y con esto ya vamos cerrando la sesión de hoy, por qué les digo que el nombre de la ley 3424, esta de ley de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, no me convence? Porque en realidad no es una responsabilidad administrativa. Las consecuencias para las empresas que incurran en corrupción, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos que establece la norma no son precisamente administrativas, son penales. Y acá ustedes me dirán, pero es una empresa.
no puede ir a la cárcel, no puede ir a prisión. En efecto, las consecuencias penales no consisten en ir a la cárcel, pero sí son consecuencias penales equivalentes que sí resultan aplicables a una empresa, a una organización. Entre ellas, multas, que como les comento son multas millonarias, inhabilitación definitiva de contratar con el Estado. Imagínense el impacto negativo que nos trae esta consecuencia penal, esta sanción penal. Muchas empresas, su principal cliente es el Estado, y quedar inhabilitada de manera definitiva de contratar con el Estado es un golpe fuerte, es como darles en el corazón del negocio, ¿no? Otras, cancelación de licencias, concesiones, derechos, cualquier tipo de permiso o autorización que puedan tener y les es cancelada, clausura de locales o establecimientos, en el peor de los casos, disolución de la empresa o de la persona jurídica. Y, por supuesto, yo les he puesto ahí de contrabando, no lo establece la norma, pero quiero que lo tengan presente siempre, es que además de estas consecuencias penales, estar en un caso de corrupción nos traerá un grave daño reputacional. Es importante en este punto que tengan en cuenta lo siguiente. La norma 3424, que es la ley que les comentaba y que establece que una persona jurídica puede ser sancionada penalmente, ojo, no excluye los procesos penales y por ende las consecuencias penales, las sanciones que pueden recibir las personas naturales involucradas en ese acto de corrupción. Se trate de trabajadores de la organización, representantes, apoderados de la organización, quienes hayan estado involucrados en el acto de corrupción, tendrán su propia investigación, tendrán su propio proceso penal y tendrán, de ser el caso, de resultar aplicable, su propia sanción penal. Como se trata de personas naturales, de ciudadanos, ciudadanas de a pie, ahí sí aplicará la pena privativa de libertad, ¿no? Obviamente que para llegar a esa conclusión de la pena privativa de la libertad, estas personas naturales seguirán previamente una serie de investigaciones que de por sí traen perjuicios en su contra, ¿no? Como por ejemplo, durante las investigaciones habrá probablemente detenciones domiciliarias, ¿no? Detenciones preventivas, embargo de cuentas, embargo de activos, levantamiento de secreto de telecomunicaciones, levantamiento de secreto bancario, etcétera. Entonces, que quede claro eso, ¿no? Porque muchos clientes o muchas personas con las que converso me preguntan, oye, pero si ya es sancionada la persona jurídica, la empresa, ya yo como trabajador eventualmente o como trabajadora que estoy involucrada en ese caso, no sería sancionado. No, no son excluyentes. Así que hasta ahora lo que se puede concluir es que la corrupción, si lo vemos así fríamente, como lo hemos visto hoy día, no es un negocio para nadie. Nadie, no le deseo a nadie estar involucrado en un proceso, ni siquiera en la etapa de investigación que implica un tema de corrupción. Se restringen muchísimos derechos, hay muchos gastos en términos de esfuerzo, de reputación, de costear abogados, etcétera. Hasta acá hemos llegado en esta primera lección. Espero que haya sido, que hayan entendido, que yo haya sido fácil de entender. Y les quiero dejar una pequeña tarea. Los que cumplan con esta tarea o los que a quienes les provoque hacer la tarea podrán dejarla en el link de IDEM que vamos a compartir ahora con ustedes. Eh, la tarea es una reflexión, que quiere decir a partir de, los invito a reflexionar a partir de todo lo que hemos mencionado en esta primera lección, que yo sé que son temas complejos
y era necesario abordarlos para poder seguir caminando a paso firme en nuestras siguientes elecciones. Son términos un poco complejos, un poco complicados de explicar, pero ahí está el reto. Quiero invitarlos a que me cuenten cómo le explicarían o qué ejemplos de corrupción utilizarían ustedes para explicar al más pequeño de su casa o a la más pequeña de su casa, a un niño o a una niña que pueden ser sus hijos, sus hijas, sus sobrinos, sus sobrinas, en qué consiste la corrupción. Yo sé que es una tarea complicada, que va a implicar que reflexionen al respecto, que traten de simplificar lo más posible los conceptos de los que hemos conversado, pero es muy gratificante, porque si logramos traducir esto al lenguaje más sencillo posible, lo vamos a poder, les garantizo que lo van a poder recordar, van a poder recordar fácilmente estos conceptos. Así que los invito a dejarme sus reflexiones, a contarme cómo le explicarían al más pequeño de la casa que existe, qué es la corrupción o qué ejemplos tienen de corrupción, con qué ejemplos podrían explicarles este concepto a ellos y las consecuencias negativas que trae eso. Y a los que participen, a los que se animen a participar, les vamos a regalar una gráfica muy, muy visual y muy didáctica, justamente para explicar en términos súper sencillos en qué consiste la corrupción. Así que nada, les dejo esta tarea. Los invito a participar y cualquier duda o consulta los invito también a dejarla en el link que IDEM va a compartir con ustedes. Hasta esto ha sido nuestra primera lección de hoy y nos vemos en la próxima lección de esta ruta de aprendizaje. Que estén muy bien. Hasta luego.